¿Alguna vez pensaste en algún animal que nunca ha existido? Pues este video te volará la cabeza, desde la cruza de un jaguar y un león hasta el ave más grande del mundo. Descubre los animales más extraordinarios que rodean nuestro planeta. Peces luna de agallas verdes. Puede que este pez sea un cruce poco común, pero francamente no es tan emocionante como un híbrido de gran felino. El resultado algo subestimado del mestizaje entre dos tipos de pez luna, el pez sol y las variedades verdes, para ser precisos, no es el pez más excitante del estanque. Pueden tener una coloración variable, pero en general, estos peces luna híbridos tienen un color de fondo azul y una coloración de primer plano verde oscuro. Pueden llegar a medir alrededor de 12 pulgadas de largo cuando se desarrollan en acuicultura, aunque en estado salvaje tienden a ser mucho más pequeños, con unas 5 pulgadas de longitud. Aunque estos peces híbridos se reproducen y existen en la naturaleza, generalmente se mantienen como peces de caza o como mascotas en estanques y lagos. Bueno, por muy emocionante que haya sido todo esto, pasamos a algo un poco más exótico en la montaña rusa del mundo de los animales híbridos. ¿Qué tal un poco de extraña manipulación humana para producir una nueva especie? Zonkey. Parece que hay una tendencia a mezclar cosas en los zoos de China. Y las cebras. Parece que están teniendo mucha acción en el proceso. De lo que estoy hablando aquí es, obviamente, de la combinación de un burro y una cebra. Pero de nuevo, importa cuál pone qué dónde. Un burro es específicamente la descendencia de una cebra macho y una burra hembra. Cuando el padre es un burro y la madre una cebra, sus bebés se conocen como donkras o sdonks. Pero, francamente, eso parece una tontería. Uno de estos donkras nació en un zoo de China y llevaba un pelaje marrón muy parecido al de un burro. Pero por debajo lucía unas patas de cebra a rayas muy elegantes. Y sin duda otro atractivo para el turismo de ese zoo en particular. Pero, ¿es ético criar con fines novedosos para atraer a más visitantes? Es un terreno resbaladizo. Pero entonces podríamos empezar a pensar en la cría en general, o incluso en la ética de la existencia de los zoológicos para empezar. El avestruz. Adéntrese en el mundo de estas magníficas criaturas, las poderosas avestruces. Colosales aves no voladoras que dominan la Tierra. Con su enorme tamaño y su velocidad inigualable, ostentan el récord de ser las aves vivas más pesadas del planeta, empequeñeciendo a todas las demás en su presencia. Y cuando se trata de poner huevos, no se guardan nada, produciendo los huevos más grandes conocidos por la humanidad. Con unas patas veloces como el rayo, sprintan a velocidades alucinantes de hasta 70 km por hora, dejando atrás incluso a los competidores más veloces. Su extraordinaria agilidad les ha valido el título de velocistas del mundo aviar. Pero eso no es todo. Estas fascinantes criaturas han cautivado a la población mundial, convirtiéndose en estrellas tanto de la industria como del estilo. Las granjas de avestruces, populares en Filipinas y Namibia, prosperan debido a la demanda de su piel de lujo y plumas decorativas. Los avestruces, parte de la familia de las aves no voladoras llamadas ratites, existen como dos especies, el avestruz común y el somalí, con una historia distribuida desde África hasta Asia. Carl Linnaeus describió primero el género Struthio en 1758, que incluía avestruces, emus, rías y casuarios, aunque ahora se reconoce como su propio género, Struthionidae. Las avestruces surgieron en el Eoceno, extendiéndose por el hemisferio norte. Su origen probablemente fue Asia, según sus parientes más cercanos, los Ergolornithidae. Hace 21 millones de años, África se convirtió en su cuna, desde donde se expandieron por Eurasia. Hoy, prosperan en varios hábitats africanos. El avestruz somalí evolucionó separadamente del común, manteniendo su distinción donde sus territorios se cruzan. El avestruz árabe fue cazado hasta la extinción en el siglo XX y los intentos de reintroducción en Israel fracasaron. Los avestruces comunes migraron a Australia, estableciendo poblaciones prósperas. Los fósiles revelan una variedad de especies prehistóricas de avestruces, dejando rastros en la historia y capturando nuestra imaginación. El casuario. Los casuarios, aves no voladoras cautivadoras y únicas, dominan los bosques tropicales de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, Papúa Occidental y el noreste de Australia.
Entre las tres especies, el casuario del sur destaca por ser la tercera ave más alta y la segunda más pesada del mundo. Con una dieta variada, que incluye frutas, brotes, semillas, invertebrados e incluso pequeños vertebrados, estas aves muestran una adaptabilidad impresionante. Aunque en general desconfían de los humanos, pueden ser peligrosos si se les provoca. Sus atributos físicos son impresionantes. Las hembras son más grandes y coloridas que los machos. Con una impresionante altura de unos 2 metros y un peso medio de 59 kilogramos, estas majestuosas aves, conocidas como casuarios, pueden alcanzar tamaños aún más grandes. Equipados con garras afiladas que son verdaderamente formidables, estas aves son capaces de correr a una velocidad sorprendente de hasta 50 kilómetros por hora. Esta velocidad les permite moverse con destreza a través de la densa selva en la que habitan. Además de ser rápidos en tierra, los casuarios son buenos nadadores, permitiéndoles prosperar en varios entornos. Su distintivo casquete en la cabeza, que crece a medida que envejecen, es una característica notable de estas aves únicas. A pesar de su naturaleza solitaria, se reúnen durante los periodos de cortejo, puesta de huevos y festín. Las casuarias hembras se aventuran entre los territorios de varios machos, mientras que los machos vigilan su propio territorio. La época de cría va de mayo a junio, y las hembras ponen huevos de color verde vivo o azul pálido en nidos cuidadosamente preparados. Al consumir y dispersar semillas a través de su sistema digestivo, aseguran el ciclo de la vida y el crecimiento en la selva. Son verdaderos guardianes de la selva, manteniendo su delicado equilibrio. Rinoceronte de Java. Volviendo a las criaturas reales de nuestro mundo que son raras y necesitan ser protegidas y que realmente existen, ahora nos fijamos en el rinoceronte de Java. ¿Cómo sabemos que el rinoceronte de Java es una especie tan rara? Bueno, es muy sencillo, porque solo viven en un lugar en todo el mundo, y no en estado salvaje. Viven en un parque nacional. Han instalado cámaras por todo el parque para poder vigilar a los rinocerontes y asegurarse de que están bien en sus nuevos hogares. Incluso han conseguido algunas imágenes poco comunes de ellos haciendo sus actos naturales como revolcarse en el agua, en el barro. ¿Hasta qué punto son raros los rinocerontes en 2020? Cuando se publicó el vídeo en Internet, la población era de unos 79 ejemplares. Para contextualizar, eso es poco más de 20 más de los que había en 2009. La repoblación no ha sido fácil, pero por suerte, el parque no solo se dedica a ayudar a los rinocerontes, sino también a protegerlos de los cazadores furtivos. Los rinocerontes son una de las muchas criaturas de África y Asia que han sido cazadas hasta casi su extinción debido a sus valores naturales. En este caso, hablamos de sus cuernos e incluso de sus pieles. Para algunos, el marfil que poseían era antaño uno de los objetos más lujosos que una persona podía tener. Y a la gente no le importaba sacrificar a los animales en masa para vender el marfil en el mercado negro. Leopardo del Amur. Se podría pensar que, debido a su popularidad en el mundo, los grandes felinos serían inmunes a ser criaturas raras, pero eso no es cierto en absoluto. Además, como muchas otras especies, no todos los grandes felinos viven en lugares donde puedan vivir en paz y no tengan que preocuparse de ser cazados. El leopardo de Amur es un excelente ejemplo de ello. Mientras que la mayoría de los leopardos se encuentran en África, este se encuentra en Rusia. Es una gran diferencia, como habrá adivinado. Por alguna razón, fue capaz de adaptarse a los climas fríos de la región y labrarse una vida. Pero ahora es un hallazgo raro. ¿Por qué? Bueno, no como los rinocerontes. La especie de leopardo de Amur es cazada constantemente debido a sus hermosas pieles, son un gran mercado también. Tienen una de las mejores pieles que se pueden conseguir. Y como recordarás, en Rusia hace frío, así que la gente siempre está dispuesta a conseguir pieles para poder mantenerse caliente en esas noches frías. Otra desventaja que tiene el leopardo de Amur es que sus hogares en Rusia suelen estar rodeados de pueblos y ciudades, por lo que la gente puede llegar hasta ellos con mucha facilidad y matarlos sin oponer mucha resistencia. La corrupción también fue un problema en su día, ya que los leopardos podían morir incluso en una reserva que supuestamente los protegía. Para que se haga una idea de lo valiosas que son estas criaturas.
Una sola piel de leopardo puede alcanzar los $1000 en algunos pueblos rusos. También hay que tener en cuenta que otros animales de su hábitat suelen ser cazados furtivamente por otros motivos. El zorzal, el caballo zorro. Oh, cariño, mira qué hermosos caballos zorros, nunca dijo nadie. Y así es como ocurre con la mayoría de estos animales de los que nunca has oído hablar. No eres el único. Nadie ha oído hablar de ellos. ¿Qué es un caballo cuando está en casa? Pues eso, Columbo, bien deducido. De hecho, es un cruce entre una cebra y un caballo, cuyo resultado es, bueno, un caballo a rayas. El caballo a rayas es lo que ocurre en el mundo equino cuando un papá cebra y una mamá caballo se quieren tanto que se hacen un arrumaco especial, y eso hace que nazca un bebé en la barriguita de la mamá. Y entonces tienen un caballo bebé. En realidad, ese caballo zorzal es muy parecido a un caballo, pero con el añadido de un elegante traje a rayas. Suelen tener la cabeza grande, el hocico largo y unas bonitas pestañas que impiden que les entren cosas en los ojos. También suelen tener patas largas y delgadas, pero musculosas, capaces de dar una feroz patada de cebra. El tipo de fuerza, el patrón e incluso la variación de tamaño de las zorzas pueden variar enormemente en función de sus padres, del tipo de raza de su progenitor caballo y de toda una serie de factores genéticos que influyen en estos animales. Al fin y al cabo, no es una ciencia exacta. En última instancia, sin embargo, hay pocos aspectos positivos para el caballo zorzal, aparte del evidente estatus de icono de moda. Por supuesto, estos animales suelen ser resistentes a enfermedades y plagas, lo que les viene dado por su robusto origen cebra. Así que no se trata solo de las rayas. Mulas y burdéganos. Estos animales híbridos relativamente comunes son probablemente los menos glamurosos de los que hemos visto hasta ahora en esta lista. No tienen ninguno de los atuendos sexys que parecen llevar algunos de los cruces con grandes felinos. No tienen ningún tipo de superpoder o genética a prueba de futuro. No son más que un cruce estándar entre un burro y un caballo. Y ha habido mulas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Una mula es técnicamente la cría de un burro macho y una yegua hembra, una hembra. Bueno, ese es el resultado del apareamiento de un caballo semental con una burra hembra. Vaya, y hay algunos beneficios en este tipo de negocio de cría entre especies para estos animales en particular. Las mulas y las raras hembras de burro suelen tener un sistema inmunitario robusto y muy buena salud. Son fuertes, mucho más que un burro o un caballo de tamaño equivalente. Pero todos sabemos lo que dicen de las mulas, ¿verdad? Y es cierto, estos animales tienen algunos problemas de personalidad. La terquedad es solo la punta del iceberg. Pero entonces tal vez estarías un poco molesto si, como una mula, tuvieras la cabeza de un burro y el cuerpo de un poderoso caballo. Águila arpía. El águila arpía, una especie neotropical de gran magnitud y poderío, habita en las intrincadas selvas tropicales, hogar que ha sufrido degradación y transformación, lo que ha llevado a una alarmante disminución de su población, hasta el punto de estar casi extinta en algunas regiones. Esta majestuosa ave se caracteriza por sus plumas de un intenso color negro pizarra que cubren la parte superior de su cuerpo, contrastando con las de color blanco que adornan la parte inferior. Una de sus características más distintivas es su doble cresta en la cabeza de un suave color gris pálido, que añade un toque único a su apariencia. Las hembras, más grandes, pesan entre 6 y 9 kilogramos, mientras que los machos, más pequeños, pesan entre 4 y 6 kilogramos. Su longitud total varía entre 86 y 107 centímetros, reflejando su imponente presencia en el reino animal. Las águilas arpías habitan principalmente en selvas tropicales y prefieren anidar y cazar en la capa superior del dosel. Se encuentran sobre todo en Brasil y están casi extinguidas en América Central. Estas águilas son hábiles cazadoras y utilizan la caza desde la percha, la táctica de sentarse y esperar, y ocasionalmente la persecución con la cola para capturar a sus presas. Su dieta incluye presas de gran tamaño, como perezosos y monos, que constituyen una parte importante de su dieta. Los nidos se construyen en lo alto de los árboles, normalmente en la bifurcación principal, y están hechos de palos.
La hembra pone 2 huevos blancos, pero normalmente solo sobrevive un polluelo, ya que el segundo suele ser ignorado. La incubación dura unos 56 días y los padres siguen alimentando y cuidando al polluelo durante varios meses después de que emplume. Las águilas arpías se aparean de por vida y suelen criar un polluelo cada 2 o 3 años. Alcanzan la madurez reproductora entre los 4 y los 6 años de edad y pueden ser agresivas con los humanos si perciben una amenaza para su lugar de nidificación o sus crías. Pingüino rey. El pingüino rey, un ave marina que comparte muchas similitudes con su primo, el pingüino emperador, nos cautiva y nos deja asombrados con su innegable elegancia y encanto. Habitando en las regiones frías del Atlántico Sur y el Índico Sur, el pingüino rey despliega su gracia y agilidad tanto en el aire, con su majestuoso vuelo, como bajo el agua, donde es un experto nadador. No temen en absoluto a las profundidades del océano, pues son capaces de bucear hasta 300 metros de profundidad en una incansable búsqueda de su alimento principal, que incluye peces linterna, calamares y krill. A pesar de enfrentarse a depredadores tan temibles como petroleros gigantes, escuas y las temidas focas leopardo, el pingüino rey nunca deja de sorprendernos con su valentía y resistencia. Estas aves monomorfas, que miden entre 70 a 100 centímetros de altura, impresionan a todos con su belleza estética. Los machos, con su grito característico, establecen su dominio y autoridad, mientras que su agilidad acuática compensa su tamaño, que es ligeramente inferior al del pingüino emperador. En tierra, el pingüino rey exhibe un andar tambaleante y un delicioso espectáculo de tobogán, deslizándose sobre el vientre por terrenos helados. El pingüino rey demuestra fidelidad apareándose con una pareja al año, pero muestra menos lealtad entre temporadas de cría. Su ciclo reproductivo dura de 14 a 16 meses y ambos progenitores comparten la responsabilidad de incubar y criar a sus polluelos. Las prósperas colonias de pingüinos rey adornan el paisaje subantártico con una población estimada de 2,2 millones de parejas y sigue creciendo desde las islas Crozet hasta Tierra del Fuego. Estas majestuosas aves establecen su dominio y siguen floreciendo. Fosa. Realmente resulta irónico que hasta ahora no haya mencionado a Madagascar, un país que es un verdadero desbordante de vida y biodiversidad. Este lugar alberga una gran cantidad de especies únicas y lamentablemente muchas de ellas se encuentran en constante amenaza. Pero en esta ocasión deseo centrar nuestra atención en su principal depredador, un animal conocido como el fosa. ¿Qué son los fosas? Son una especie de mamífero carnívoro que pertenece a la familia de las mangostas. Estas criaturas son reconocidas por su agilidad y velocidad, características que les permiten ser excelentes cazadoras. Además, tienen una particular preferencia por perseguir a la estrella número 1 de Madagascar, el lémur. Estos pequeños primates son una presa fácil para los fosas y, de hecho, si se les diera la oportunidad, es muy probable que no tuvieran reparos en acabar con el famoso rey Julián. Así que sí, si le preguntas a un fosa, probablemente te diría que estaría encantado de tener al rey Julián para el almuerzo. ¿Pero podrías pedírselo? Bueno, ese es el problema. A pesar de ser el principal depredador de la Tierra, en realidad son difíciles de encontrar. Honestamente, los científicos no saben mucho sobre ellos, por lo que no conocen el número de su población. Y eso es malo porque necesitan ser rastreados y registrados para que puedan obtener una estimación de lo bien que lo están haciendo o lo mal que no lo están haciendo. Aves del paraíso. Ahora, estoy terminando esto con una generalización, porque hay toda una familia de aves conocida como las aves del paraíso. En concreto, son un grupo de aves que se pueden encontrar en lugares como el este de Indonesia, Papúa Nueva Guinea y el este de Australia. Hay 45 especies en este grupo o familia, y muchas de ellas están amenazadas. En cuanto al estado de sus poblaciones, las amenazas que se ciernen sobre estas aves son uniformes, por eso las agrupamos. En primer lugar, han sido cazadas por sus hermosas plumas, que se han utilizado en trajes de todo el mundo. En segundo lugar, la deforestación ha talado sus hogares, lo que ha afectado aún más a su población. Y el hecho de que esto esté ocurriendo en varios países es aún más preocupante, ya que podría afectar y acabar con varias especies de aves
de un solo golpe. Bueno, eso es todo en el ámbito de los animales raros que no siempre podemos ver en libertad y más allá. ¿Sabías que todas estas criaturas existían antes de ver este vídeo? ¿Y cuáles no conocías? O tal vez haya algún otro animal que no haya mencionado y al que se le podría haber dado un lugar destacado. Jaglion. Aquí tenemos un cruce de un jaguar macho y una hembra de león. De nuevo con el cruce exótico para atracciones de zoológico. Los leones jaguar, también conocidos a veces como jaguán. Cuando las cosas son extremadamente raras, a menudo los nombres aún no se han decidido bien. Tanto el jaguar como el león comparten ya bastante material genético. De hecho, ambos tienen manchas. Estas son dominantes, por lo que se transmitirán a la descendencia. Pero a diferencia de otros cruces con leones, a los machos no les crece melena. Crecen a un tamaño medio entre las dos especies de grandes felinos. Con un león que pesa una media de 117 kilos y un jaguar que pesa alrededor de 90 kilos, su descendencia probablemente se sitúe en algún punto intermedio. Sin embargo, se han observado tan pocos de estos animales que hay muy poca información en la que basar nuestra comprensión de este cruce. De hecho, son tan raros que actualmente solo hay 2 ejemplares registrados de este tipo, y ambos residen en un santuario de animales de Canadá, donde nacieron tras un pequeño accidente. Peces cíclidos loro de sangre. A veces, el incesante hurgar en la composición genética de varios animales puede hacerles daño. Este es el problema general con todos estos cruces con fines estéticos. El pez cíclido loro de sangre es una de esas criaturas que ha desarrollado un montón de problemas como resultado de haber sido manipulado hasta casi extinguirse. Así que el cíclido loro de sangre es una especie híbrida de peces de acuario que fue creado por el cruce de un par de diferentes especies de cíclidos, pero en el estilo de un monstruo Frankenstein. Y algo salió mal. Este pescado es la fuente de una carga entera de controversia, incluso entre los fanciers de los pescados del mundo del acuario que guarda. Al parecer, el jugo genético particular que este pez ha terminado lo deja con una boca tan pequeña que en realidad no puede comer correctamente. En caso de que no sea obvio, es un problema considerable para cualquier criatura que necesite ingerir alimentos para crecer y producir energía. Así que este pez simplemente no puede prosperar como debería, lo que apesta francamente. Es un pececillo tan controvertido que algunos aficionados a la acuariofilia incluso boicotean las tiendas de animales que lo venden. Pero a pesar de esto, siempre hay quienes tienen una opinión diferente y no se inmutan por nimiedades como la incapacidad de prosperar y, ya sabes, como la cabeza picuda y el aspecto de ojos grandes del pez híbrido. Pero, ¿qué piensa usted de todo este asunto de los peces? ¿Es inmoral hurgar en el ADN de un pez? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. El liger. Es el animal favorito de Napoleón Dinamita y quizás el más conocido de los animales híbridos extraños de nuestra lista. El liger es, por supuesto, una combinación de león y tigre, lo que lo convierte en el mayor de todos los grandes felinos. Para que un animal sea considerado un liger, debe ser la creación específica de un león macho y una tigresa hembra. Al revés, se obtendría un liger, así que no se preocupe, hay más información al respecto más adelante. Estos animales suelen ser mucho más grandes que sus progenitores y comparten un montón de características de cada uno de ellos. Sin embargo, en general se parecen más a un león que a un tigre. En general, los ligres machos tienen melena, pero suele ser más corta que la de los leones. Los ligres suelen ser de color leonado, como los leones, pero con unas tenues rayas de tigre. Y cuando rugen también suenan como un león. Aunque la gente parece tener cierta fijación por este animal híbrido, no se daría de forma natural en la naturaleza, ya que los leones y los tigres no comparten los mismos hábitats. Así que no entrarían en contacto. Y siento decirte esto, pero ¿contacto? Es algo necesario, aunque repugnante, para tener un bebé. Así que resulta que la gente ha tenido cantidades bastante inapropiadas de participación en la vida amorosa de estos dos animales. Los ligres solo existen en cautividad, como resultado de una manipulación accidental o a veces incluso deliberada por parte de esos molestos casamenteros humanos. El emú. El emú, también conocido como Dramaeus novaeolandiae, es la segunda ave más alta del mundo,
siendo el avestruz su único pariente más alto. Se encuentra exclusivamente en Australia, es el ave autóctona de mayor tamaño y la única especie superviviente de su género. Aunque antaño los emús habitaban la mayor parte del continente, las subespecies de la isla del canguro de Tasmania y de la isla King se extinguieron tras la colonización europea en 1788. Estas aves no voladoras tienen suaves plumas marrones, cuello y patas largos y alcanzan alturas de hasta 2 metros. El origen del nombre emú es incierto, posiblemente provenga de un término árabe para referirse a un ave de gran tamaño utilizado por los exploradores portugueses para describir al casuario en Australia y Nueva Guinea. Los emúes son la cuarta o quinta ave más pesada, con un peso medio ligeramente superior al de un pingüino emperador. Tienen alas vestigiales, cuello y patas largos, lo que les permite correr a velocidades de 48 km por hora. Los emús tienen patas tridáctilas únicas, cuello azul y plumaje marrón grisáceo para camuflarse. Poseen adaptaciones como membranas nictitantes para proteger sus ojos y una bolsa traqueal durante la época de celo. Los emúes son aves diurnas que realizan diversas actividades a lo largo del día, como buscar comida, acicalarse, limpiar el polvo, bañarse y descansar. Los emús son aves sociables, pero más solitarias durante la cría. Pueden nadar si es necesario, se refugian en la noche y jadean para regular su temperatura con adaptaciones respiratorias especializadas. Su dieta es variada e incluye plantas e insectos y ayudan a dispersar semillas. Las parejas se forman en verano. Los machos construyen nidos en el suelo para detectar depredadores. La hembra pone huevos grandes, verdes y pesados, con gemelación genética posible. Los huevos cambian de color durante la incubación. Los emús curiosos pueden acercarse a los humanos y fueron cazados históricamente por los indígenas australianos y los colonos europeos. El cóndor andino. El cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo, es un buitre que habita en la cordillera de los Andes y las costas cercanas del Pacífico en el oeste de Sudamérica. Con 3,3 metros de envergadura y 15 kilogramos de peso, es el ave rapaz más grande. Los machos tienen plumas blancas en la base del cuello y en las alas, mientras que la cabeza y el cuello carecen de plumas y son de color rojo apagado. La hembra es más pequeña que el macho, lo que no es habitual en las rapaces. Al ser carroñero, el cóndor andino se alimenta principalmente de carroña, preferiblemente de grandes cadáveres como ciervos o ganado. Alcanza la madurez sexual en torno a los 5 o 6 años y anida a altitudes de hasta 5.000 metros en salientes rocosos inaccesibles. Suele poner 1 o 2 huevos y el cóndor tiene una longevidad excepcional. Algunos viven más de 70 años. Las exhibiciones de cortejo implican cambios de color, inflar el cuello y el pecho, silbar y extender las alas. Ponen huevos blancos azulados de unos 280 gramos que incuban entre 54 y 58 días. Si se pierden, ponen otro huevo. Los juveniles tienen el plumón grisáceo y empiezan a volar a los 6 meses, permaneciendo con sus padres hasta la puesta de una nueva nidada. Los cóndores andinos se alimentan principalmente de carroña, recorriendo largas distancias para encontrarla. Se alimentan de grandes cadáveres, incluidos animales domésticos, y los cóndores costeros se alimentan de cadáveres de mamíferos marinos varados. También pueden cazar pequeños animales vivos clavándoles repetidamente el pico. Se calcula que su vida en libertad supera los 50 años. El cóndor de California. El cóndor de California es una especie de ave en peligro crítico de extinción originaria de las montañas costeras del oeste de Estados Unidos. Con una envergadura de hasta 3 metros y un peso de unos 11 a 15 kilogramos, es una de las aves voladoras más grandes de Norteamérica. Históricamente, el área de distribución del cóndor de California se extendía desde la Columbia Británica hasta México, pero debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el envenenamiento por plomo, su población disminuyó drásticamente a lo largo del siglo XX. Durante la década de los años 1980, la especie de los cóndores de California se encontraba al borde de la extinción, enfrentándose a un futuro incierto y amenazante.
En un intento por salvar a estos majestuosos animales, en el año 1987 se tomó la decisión de capturar a todos los ejemplares silvestres que quedaban. Esta acción drástica fue parte de un programa de cría en cautividad, cuyo objetivo era aumentar la población de cóndores. Luego de 5 largos años de cuidados intensivos y cría controlada, en 1992, los últimos ejemplares criados en cautividad fueron finalmente reintroducidos en su hábitat natural en California. Los cóndores de California, con su color negro, cabeza desnuda y cresta carnosa, son únicos y fácilmente reconocibles. Son carroñeros y se alimentan principalmente de restos de animales, utilizando su aguda vista para localizarlos desde grandes distancias. A pesar de su gran tamaño, los cóndores vuelan con notable elegancia, elevándose durante largos periodos en las térmicas y aprovechando las corrientes ascendentes a lo largo de los acantilados. Los cóndores buscan pareja alrededor de los 6 años. El macho atrae a la hembra desplegando sus plumas y acercándose lentamente. Si ella acepta, son pareja de por vida. Anidan en cuevas o acantilados cerca de espacios abiertos y árboles. La hembra pone un huevo blanco azulado cada 2 años. Si se pierde, pone otro. Tras 53 a 60 días de incubación, nacen polluelos con los ojos abiertos que tardan 1 semana en salir del cascarón. Saola. Dado que la palabra raro puede significar todo tipo de cosas para diferentes personas, y a veces la rareza se define como una región específica frente a ser tan raro para todo el mundo, decidimos empezar con una criatura que es tan rara que a veces pasa muchos años sin ser vista en la naturaleza. Me refiero al buey de cuernos largos que a veces puede verse en Vietnam. Hago hincapié en la frase a veces. En 2013, un fotógrafo pudo captar una imagen de esta cosa en estado salvaje dentro del país. Y la última vez que se había visto antes de eso fue 15 años antes. Eso es mucho tiempo y demuestra lo rara que es la criatura. El animal fue descubierto por primera vez en las zonas remotas de las altas montañas cerca de la frontera con Laos en 1992. E incluso entonces no encontraron al animal entero, solo encontraron su cráneo. Ahora sabemos muy poco de él, debido a su rareza y a lo difícil que es encontrarlo en Vietnam. Una de las principales razones es que su población es muy baja. Según las autoridades, los nativos cazaron a esta criatura hasta que estuvo al borde de la extinción, una tendencia a la que, por desgracia, se han enfrentado muchos animales a lo largo de la historia de la humanidad. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza han reclutado a personas en Vietnam para tratar de encontrar a la malvasía y poder preservarla y protegerla. En 2013 se creía que, en el mejor de los casos, solo quedaban unos cientos de ejemplares en el mundo, y en el peor, posiblemente solo unas pocas docenas. Ha pasado 1 década desde que se tomó la foto, y no está claro lo bien o incluso lo mal que les ha ido a los cetáceos en ese periodo de tiempo. Vaquita. Hasta ahora he hablado de criaturas terrestres que están en peligro, pero en realidad hay muchas criaturas bajo el agua que también están en peligro. Y se podría argumentar que ninguna criatura está tan en peligro como el vaquita. Pero, ¿qué es el vaquita, del que probablemente nunca hayas oído hablar? Es la marsopa más pequeña del mundo. También es el animal marino más raro del mundo. ¿Y te atreverías a adivinar cuántas quedarán en 2023? Adelante, dímelo. Bueno, la respuesta, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, es que solo quedan 10 ejemplares de vaquita en todo el mundo. Eso no es solo cerca de los niveles de extinción. Eso es un mal día podría acabar con toda la población tipo de nivel. Otro aspecto horrible de esta historia es que solo hemos descubierto la especie en 1958, que en términos científicos es relativamente reciente. Y eso significa que desde entonces hasta ahora la población ha caído en picado y casi se ha extinguido. Pero, ¿cómo ha ocurrido? Seguro que adivinas la respuesta. La caza ilegal. Específicamente, se sabe que la vaquita vive cerca de México, en la bahía de California, y debido a su tamaño, son atrapadas repetidamente en redes de pesca y asesinadas. También son criaturas que no temen acercarse a la costa de lugares como México y California,
lo que las pone aún más en peligro de ser cazadas, además de estar involucradas en accidentes. La criatura está al borde de la aniquilación, y la humanidad solo puede culparse a sí misma por el fuerte descenso de su población. Dado lo bajo que es el recuento de su población, necesitaría un milagro o incluso un esfuerzo concentrado para poder recuperarse. El okapi. Volvemos a África para hablar de una criatura que durante un tiempo fue un mito hasta que se demostró definitivamente que existía. El okapi. Un vistazo al okapi le dirá lo especial que es y por qué no se ve en la naturaleza. Por mucho que pienses. Si alguien tuviera ese aspecto en libertad todo el tiempo, probablemente llamaría mucho la atención. Es realmente fascinante que este ser comprenda perfectamente su singularidad. Este mamífero africano, de hecho, parece no tener ningún reparo en ocultarse durante largos periodos de tiempo, una característica que es verdaderamente intrigante. Sorprendentemente, el primer avistamiento de este misterioso animal en África, fuera de su población nativa, no se produjo hasta finales del siglo XVIII. Aún más asombroso es el hecho de que, incluso entonces, su existencia no fue formalmente reconocida hasta el año 1901. Si estás preguntándote exactamente qué es este ser y qué no es, permíteme aclararte que técnicamente es un miembro de la familia de las jirafas y no de las cebras. Aunque dada su característica de tener las patas traseras rayadas, puedo entender cómo podría surgir tal confusión. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué tiene esas rayas? Se cree que las rayas son un mecanismo de camuflaje, ayudándole a mezclarse con su entorno y permitiendo a otros miembros de su especie reconocerlo más fácilmente. Esta especie es tan única y rara que existe una organización dedicada a su conservación. Gatos sabana. Estos grandes gatos de compañía tienen una historia salvaje. El gato de la sabana es una raza desarrollada a partir de un gato doméstico cruzado con un serval, un tipo de gato salvaje africano. Estos animales son ilegales en algunos lugares, a menos que se tenga una licencia especial para tener uno. Tampoco se les debe dejar vagar sin supervisión por el exterior. Sus dueños deben atarlo y sacarlo a pasear, como si fuera un perro. Qué desmoralizador para el gato. Probablemente sea una experiencia muy frustrante y desagradable para estos animales, ya que son cazadores instintivos con algunas características de los gatos salvajes. Estos gatos son altos y delgados y parecen más grandes, aunque no pesan mucho. El tamaño real de los sabaneros puede variar enormemente en función del número de generaciones que separen al animal del serval, por lo que los más grandes suelen ser machos de la primera generación. Y estos gatos también suelen conservar muchos de los rasgos de los gatos salvajes. Las sabanas tienen un aspecto realmente especial. Suelen tener hermosas marcas y comparten algunas similitudes en apariencia con otros gatos salvajes, incluso algunos rasgos parecidos a los de los guepardos. Estos gatos son conocidos por su agilidad de patas largas y pueden saltar desde una posición de pie tan alto como 3. Pueden trepar y abrir puertas de armarios y se encuentran en todo tipo de situaciones inusuales, que incluye el agua, ya que estos gatos no tienen miedo o disgusto de ser mojado. A diferencia de la mayoría de los demás, eso sí que es agua. Deso. La palabra deso es una palabra tibetana que designa al animal macho que se produce cuando el ganado doméstico se aparea con un yak. Las crías hembras se llaman zomo. Estos animales son muy comunes en las regiones montañosas del Tíbet, donde hay grandes rebaños de yaks y otros animales híbridos. El zomo tiene básicamente algunas de las características generales de una vaca normal, pero con el añadido del pelaje desgreñado y los cuernos que son los rasgos más definitorios de los yaks. Este atuendo abrigado es sin duda una ventaja para estos animales en las montañas de Chile. Así que tiene sentido que este animal parezca prosperar en estas condiciones. Vivir a gran altitud puede pasar factura a los cuerpos más endebles del ganado común y corriente. Así que el yak, originario del Himalaya, transmite sus habilidades para vivir a tales elevaciones en el aire enrarecido y el terreno complicado. Los zoos están mejor adaptados que cualquiera de las especies individuales, no solo para desenvolverse en estas condiciones, sino para prosperar. Son mucho mejor que un viejo y peludo yak. Grulla sarus. La grulla sarus es un ave grande y grácil perteneciente a la familia de las grutescas.
Está reconocida como el ave voladora más alta del mundo y tiene un significado cultural en muchas partes de su área de distribución. Originaria del subcontinente indio, el sudeste asiático y Australia, la grulla sarus es una especie majestuosa e icónica. La grulla sarus es conocida por su impresionante tamaño, ya que los adultos alcanzan una altura de hasta 1 metro con 80 metros y pesan alrededor de 6,5 kilos. Tiene patas largas, cuello largo y cabeza roja con una mancha de piel desnuda. Su plumaje es mayoritariamente gris, pero sus alas son predominantemente blancas, lo que se hace evidente durante el vuelo. La especie presenta dimorfismo sexual, siendo los machos ligeramente más grandes que las hembras. Estas grullas habitan en humedales, marismas y praderas y prefieren las zonas con aguas poco profundas y vegetación alta. Su dieta es variada y consiste en materia vegetal, semillas, insectos, pequeños vertebrados e incluso cereales. Las grullas sarus son conocidas por sus elaboradas exhibiciones de cortejo, que incluyen bailes, llamadas y movimientos complejos para establecer y mantener lazos perales. La época de reproducción de las grullas sarus varía a lo largo de su área de distribución y suele coincidir con el inicio de la estación monzónica. Las grullas sarus construyen grandes nidos en aguas poco profundas y ponen 2 huevos. Los padres incuban y cuidan a los jóvenes, enseñándoles a buscar comida y volar. Su conservación es vital debido a amenazas como pérdida de hábitat y caza. Se han iniciado esfuerzos de conservación para protegerlas y crear conciencia. En algunos lugares son consideradas de buena suerte y protegidas. Aunque los esfuerzos han estabilizado su población, en ciertas áreas se requiere más trabajo para su supervivencia a largo plazo. La abutarda común. La abutarda común, también conocida como tarta de Otis, es el único miembro vivo del género Otis y pertenece a la familia de los busardos. Se reproduce en praderas abiertas y tierras de cultivo que abarcan desde el norte de Marruecos y el sur y centro de Europa hasta las zonas templadas del centro y este de Asia. Mientras que las poblaciones europeas son mayoritariamente residentes, las asiáticas migran hacia el sur durante el invierno. Clasificada como especie vulnerable desde 1996, Portugal y España albergan aproximadamente el 60% de la población mundial del busardo grande, extinguido en Gran Bretaña desde 1832. Los esfuerzos de reintroducción han permitido que unas 40 aves habiten ahora en Salisbury Plain, un hábitat adecuado para estas grandes aves anidadoras en el suelo. Los machos adultos, entre los voladores más pesados, miden entre 90 y 105 centímetros de altura, alrededor de 115 centímetros de longitud y hasta 7 metros de envergadura. Los machos pesan entre 6 y 18 kilogramos y el más pesado registrado pesa 21 kilogramos, siendo el ave voladora más pesada. Su reproducción implica exhibiciones competitivas, o leks, donde los machos atraen a las hembras mostrando su garganta inflada. Suele haber un macho que se aparea con varias hembras en marzo. Las abutardas anidan en laderas secas y llanuras, incuban durante 21 a 28 días y las crías permanecen con la madre por 1 año. Son omnívoras, comen plantas, invertebrados, semillas e incluso pequeños vertebrados. Los insectos son esenciales para las crías en verano. Su conservación es vital, requiriendo programas de reintroducción y protección de hábitat. El ñandú grande. El ñandú grande, también conocida como rea americana o ñandú, es una especie de ave no voladora originaria de Sudamérica. Pertenece a la familia de los ñandúes, que incluye otras 2 especies, el ñandú menor y el ñandú de Darwin. Con sus fascinantes características y comportamientos únicos, el ñandú común es un intrigante miembro del mundo aviar. Los ñandúes se encuentran principalmente en las praderas, sabanas y matorrales de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Son aves grandes, de hasta 1,5 metros de altura y entre 25 y 40 kilogramos de peso. Las hembras suelen ser más grandes y dominantes que los machos. Estas aves están bien adaptadas para correr y tienen patas fuertes con 3 dedos. Sus plumas son de color gris parduzco, lo que les proporciona un camuflaje eficaz en su hábitat natural.
Su cuello largo y su cabeza pequeña contribuyen a su aspecto inconfundible. Los machos tienen la garganta y el cuello negros, mientras que las hembras tienen la garganta marrón claro o blanca. El ñandú común es omnívoro y se alimenta de una dieta variada que incluye plantas, frutas, semillas, insectos y pequeños vertebrados. Con un sistema digestivo único, las reas consumen mucha vegetación dura, adaptándose a hábitats de pastizales. En la reproducción, forman grupos donde varias hembras ponen huevos en un nido común, incubados y defendidos por el macho dominante, quien también cuida a los polluelos. A pesar de no estar en peligro, la pérdida de hábitat y la caza han afectado sus poblaciones. El ajolote. El ajolote es una de las criaturas más raras del mundo y sin duda una de las más singulares. Se define como una salamandra gigante y cuando se descubrió en México, la especie fue considerada tan especial que recibió el nombre de uno de sus dioses. Para ser justos, el ajolote tiene algunas habilidades divinas, como la capacidad de regenerar casi cualquier miembro en caso de perderlo. Los ajolotes salvajes, estos fascinantes y misteriosos anfibios, tienen su hogar exclusivamente en lo que queda de los terrenos pantanosos de un antiguo lago y en los estrechos canales que serpentean hasta el extremo sur de la vibrante Ciudad de México. A pesar de su hábitat tan específico y singular, esto no ha evitado que estos seres acuáticos acaben diseminados en diversas partes del mundo. La razón parece ser que hacen unas excelentes mascotas, cautivando a las personas con su apariencia peculiar y su cuidado relativamente sencillo. No obstante, al residir en medios acuáticos, estos ajolotes se encuentran en constante exposición a una serie de contaminantes potencialmente dañinos. Lamentablemente, esta exposición ha contribuido a una reducción dramática de su población. En el año 1998, la especie contaba con una densidad de alrededor de 6.000 individuos por kilómetro cuadrado, una cifra respetable. Sin embargo, en el año 2015, este número se desplomó a solo 35 por kilómetro cuadrado, lo que representa un descenso verdaderamente alarmante. El kakapo. ¿Qué les parecería si en este preciso momento emprendiéramos un viaje virtual hacia un país reconocido por su asombrosa y única diversidad de vida? Estoy hablando, por supuesto, de la espectacular Nueva Zelanda. Dentro de su vasta variedad de especies, vamos a destacar una en particular, un ave que quizás muchos de ustedes no tengan el placer de conocer. Me estoy refiriendo al kakapo. Ahora bien, es posible que se estén preguntando, ¿qué hace que esta ave sea tan singular y digna de mención? Bueno, para empezar, se le conoce comúnmente como el loro búho, una denominación que le viene dada por el aspecto peculiar de su rostro, que asemeja al de un búho, y los característicos bigotes semejantes a los de un búho que adornan su cara. Sí, se le ven. Además, al igual que un búho, este pájaro tiende a ser el más activo por la noche, que es como se traduce kakapo en lengua maorí, loro nocturno. La tragedia de esta ave es que, aunque se encuentra en Nueva Zelanda, antes estaba dispersa por todas las islas cercanas. Sin embargo, allí se extinguió y fue trasladado a 3 islas del país. Afortunadamente, los que ayudaron a trasladar las aves han estado vigilándolas e intentando recuperar su población, pero la cosa va lenta. Según un recuento de hace algún tiempo, solo cuentan con 125 miembros, lo que no es mucho para un clan de aves. Pero con algo de esfuerzo, eso podría cambiar. Delfín de Irrawaddy. El delfín de Irrawaddy, que es una especie de delfines de río, se encuentra principalmente en 3 áreas específicas del sudeste asiático. Aunque suena fascinante, la verdad es que esto también implica que podrías estar navegando por un río y, de repente, encontrarte con un amigable delfín de Irrawaddy saludándote desde la proa de tu barco. Desafortunadamente, la singularidad de su hábitat es también la razón por la que la población de estos maravillosos delfines se ha reducido a menos de 100 individuos. Uno de los lugares más populares donde estos delfines eligen residir es el famoso río Mekong. Este río es un verdadero crisol de biodiversidad, con más de 1.100 especies de animales que han hecho de él su hogar. Así que puede imaginarse por qué la gente se esfuerza en salvar a este delfín. Este ser vivo desempeña un papel crucial en el ecosistema del río,
ya que contribuye a mantener el equilibrio de las especies y la salud del entorno acuático. Además, este delfín no es solo un animal, sino que es considerado sagrado por los lugareños, lo que les proporciona aún más razones para preservarlo y protegerlo. ¿Por qué su población es tan baja entonces? La razón principal de su declive es, lamentablemente, la actividad humana. Debido a su tamaño y a la gran diversidad que existe en el río, los pescadores los capturan de manera constante con sus redes. Sí, puede que sea por accidente, pero eso no impide que mueran en grandes cantidades. Wolfin es una combinación especial del delfín nariz de botella y una falsa orca que hace un wolfin. Aunque ese no es el nombre oficial de la criatura híbrida, en realidad tienen un nombre científico que es mucho menos divertido: Stenobredanensis. No es tan pegadizo, ¿verdad? Ah, y por supuesto todos los empollones de la ciencia sabréis que una falsa orca en realidad no es una ballena, sino una especie de delfín que vive en aguas cálidas y tropicales, ya sabéis, los mismos lugares que el delfín mular. Así que quizá no sea tan sorprendente que estos animales hayan encontrado el amor más allá de las barreras de especies específicas. Sin embargo, a pesar de los supuestos avistamientos de wolfins salvajes, nunca se han aportado pruebas reales que respalden esas afirmaciones. Por lo que respecta a la ciencia, los únicos ejemplos de estos animales se encuentran en cautividad. Los pocos que existen tienen características tan interesantes como ser extremadamente rápidos, crecer mucho más rápido que un delfín normal. Y cuando alcanzan su tamaño completo, estas criaturas híbridas pueden medir entre 4 y 7 metros de largo y pesar hasta 600 kilos. Curiosamente, el wolfin suele estar en la media de cada uno de sus progenitores en muchas de sus características. Tienen 66 dientes. Eso está a medio camino entre sus padres, 88 y 44 cada uno. En apariencia, tienen una coloración mezclada que es básicamente en algún lugar exactamente entre el gris claro de la nariz de botella y el negro de la falsa orca. Leopón. A continuación, para sus ojos, tengo una combinación de un leopardo y un cruce de león, lo que resulta en el pegadizo título Leopón, al igual que los otros cruces de grandes felinos que hemos visto hasta ahora. También importa de qué lado están los padres y no solo así. Quiero decir, vamos, saca tu mente de la cuneta ya. Un león hembra debe aparearse con un leopardo macho para producir el leopón. Sinceramente, ese nombre no mejora con el uso. Pero a pesar de los problemas del título, este animal es bastante espectacular a la vista. Tiene la cabeza de un león y los machos tienen esa gran melena peluda junto con el cuerpo moteado del leopardo. Hay que verlo para creerlo. La otra peculiaridad de estos animales híbridos es que, además de las características físicas obvias que el leopardo hereda de sus padres, a menudo también parecen ser una combinación perfecta de los rasgos de comportamiento de ambas especies. Los leopardos tienen la habilidad de los leopardos para trepar y nadar, así como el carácter sociable de los leones. Aunque se han criado leopardos en cautividad, es muy poco probable que se den en libertad. Aunque los leones y los leopardos comparten el mismo hábitat, son rivales por las mismas presas, por lo que es más probable que luchen entre ellos en lugar de entenderse. Coy wolf. Parece que los coyotes y los lobos se han estado encontrando para tener citas secretas en la naturaleza, y algunos de ellos se han perdido la clase sobre cómo evitar tener un bebé. El resultado, una relación amorosa entre especies que ha aparecido por todas partes. Canadá ha apodado el coy wolf. ¡Qué original! ¿Cuánto tardaron en inventarlo? Este animal es cada vez más común en las zonas urbanas y ya es hora de que la gente preste atención, al menos un poco. De todos modos, es un asco ser ganado con estas criaturas cerca. No solo es probable que los coyotes causen un poco de jaleo en la granja, también lo hacen los lobos y son capaces de cazar juntos de una forma más grande y organizada. Esas son las características con las que el coy wolf parece haber corrido realmente también en el desarrollo de su personalidad. Estos animales son asesinos a sangre fría y acaban de duplicar sus habilidades asesinas. Albatros errante. El albatros errante, también conocido como albatros nival, albatros de alas blancas o guni, es un ave marina de gran tamaño que se encuentra en el océano Antártico.
Pertenece a la familia de los diomédidos y tiene una amplia área de distribución en el Océano Austral. Inicialmente, se creía que era la misma especie que el albatros de Tristán y el albatros de las Antípodas, pero propuestas recientes han sugerido dividirlos en especies separadas. El albatros errante es uno de los miembros más grandes del género Diomedia, similar en tamaño al albatros real del sur. Tiene fama de ser una de las especies de aves más grandes y más estudiadas del mundo. Posee el récord de la mayor envergadura conocida de un ave viva, con una longitud de entre 2,5 metros y 3,5 metros. Se ha observado a algunos individuos circunnavegar el océano Antártico 3 veces en un solo año. La longitud del cuerpo del albatros errante oscila entre 107 y 135 centímetros, siendo las hembras ligeramente más pequeñas que los machos. Los adultos pueden pesar entre 6 y 13. El plumaje del albatros errante cambia con la edad, empezando siendo marrón chocolate en los juveniles y volviéndose gradualmente más blanco a medida que maduran. Las colonias de cría del albatros errante se encuentran en varias islas del océano Antártico. Se aparean de por vida y suelen reproducirse cada 2 años, con un período de nidificación entre diciembre y enero. Incuban un único huevo blanco con manchas y ambos progenitores se turnan para cuidar el polluelo. Alcanzan la madurez sexual entre los 11 y 15 años, con una tasa de supervivencia del 31%, son conocidos por sus extensos vuelos y capacidad para cubrir grandes distancias sin batir las alas. Se alimentan principalmente de cefalópodos, peces pequeños, crustáceos y desechos animales flotantes. Se sienten atraídos por los barcos en busca de alimento y prefieren los hábitats de mar abierto. Cisne vulgar. El cisne vulgar es un ave acuática de Europa y Asia, reconocida por su plumaje blanco y pico naranja. Es una de las aves voladoras más pesadas, con machos de 10-12 kilogramos y una envergadura de hasta 2,6 metros. Habitan en humedales, lagos, ríos y estuarios, alimentándose de plantas acuáticas, algas y crustáceos. Usan su largo cuello para alcanzar vegetación subacuática y su pico dentado para filtrar alimentos del agua. También pastan en tierra durante la época de cría. Son aves monógamas que forman parejas duraderas. Durante el cortejo, realizan una danza que incluye nado sincronizado y despliegue de alas. La hembra construye un nido grande de vegetación cerca de la orilla. La hembra suele poner entre 4 y 7 huevos, que incuba entre 35 y 41 días. El macho monta guardia y defiende el nido de posibles amenazas. Una vez que los huevos eclosionan, los cisnes cygnets jóvenes se cubren de plumas grises y vellosas. Crecen y se desarrollan rápidamente al cuidado de sus padres, que los protegen y alimentan con diligencia hasta que están listos para valerse por sí mismos. Aunque los cisnes vulgares suelen ser pacíficos, pueden mostrarse agresivos cuando defienden sus nidos o territorios. Son conocidos por exhibir las alas para intimidar a sus rivales o a las amenazas que perciben. Sin embargo, suelen ser dóciles con los humanos a menos que se les provoque o si perciben que sus crías están en peligro. Ahora es el turno de nuestra selección de suscriptores. Un suscriptor compartió esta foto de un gran pájaro alzando el vuelo. Aunque la imagen en blanco y negro dificulta identificar la especie, ¿has visto alguna vez un ave así? Podría ser una de las especies que hemos presentado. Tiburón ángel. Es posible que te sorprendas al ver un tiburón en esta lista, pero la realidad es que los tiburones requieren protección, tanto de los fenómenos naturales como de las acciones humanas. A pesar de ser criaturas fuertes y adaptables, eso no significa que estén exentos de los riesgos de extinción. El angelote es un claro ejemplo de esta problemática. Los angelotes, una especie de tiburón, se encuentran actualmente en su mayoría en las aguas cercanas a las costas de Gran Bretaña. Aquí, las autoridades y varios grupos de conservación están realizando un esfuerzo significativo para preservar y aumentar la población de esta especie. Han desarrollado programas de cría y reintroducción en su hábitat natural, con el objetivo de evitar su desaparición. Hace un par de años, un fotógrafo tuvo la oportunidad de grabar un vídeo impresionante de un angelote nadando libremente en su hábitat. Y es todo un espectáculo, sobre todo porque esa criatura no se parece a los típicos tiburones que cabe esperar ver en los océanos y los mares. El pueblo de Gales
ha abierto el camino para salvar a la especie e incluso ha promulgado una ley que prohíbe su caza o cualquier tipo de daño. Se sabe que estos tiburones son planos y pequeños, lo que significa que no son una amenaza para los humanos y, por tanto, no son realmente un peligro que haya que sacrificar. El panda rojo. Los pandas son animales majestuosos que han capturado la imaginación y el corazón de mucha gente en todo el mundo. Son ampliamente reconocidos como el símbolo de la conservación, sirviendo como la imagen principal para la Organización Mundial de Conservación, la WWF. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos no son conscientes de que hay más de un tipo de panda que necesita desesperadamente nuestra ayuda. Aparte del panda gigante, está su primo menos conocido pero igualmente encantador, el panda rojo. A menudo olvidado en las conversaciones sobre la conservación, el panda rojo es una especie que está en grave peligro y que necesita nuestra atención. Son tan raros y esquivos que en el año 2014 se lograron captar imágenes de esta criatura en Myanmar, pero tristemente, solo porque su hábitat había sido destruido. Estos pandas rojos suelen residir en regiones como China y el Himalaya, viviendo en las copas de los árboles de los bosques de montaña. Contrariamente a sus parientes más grandes, los pandas rojos no son animales de gran tamaño. Son considerablemente más pequeños que los pandas gigantes a los que estamos acostumbrados a ver, pero no por ello menos impresionantes o importantes para la biodiversidad de nuestro planeta. Perros silbadores. Podría pensarse que el hecho de que una especie de perro esté a punto de extinguirse es algo extraño, dado lo domesticados que están todos. Pero hay muchas especies de perros salvajes en el mundo que no quieren ni necesitan a los humanos. Y los raros perros silbadores son una de esas razas que hay que mantener así. Esta especie de perro, tan única y rara, requería nada menos que una pandemia mundial para finalmente emerger de los confines de su escondite. Y no es una broma. En el tumultuoso año de 2020, estos caninos ocultos fueron vistos en un parque nacional, un lugar que habían llamado hogar durante décadas, pero del que no se habían avistado en más de medio siglo. Es irónico pensar que han estado allí todo este tiempo, escondidos a simple vista, tal vez porque no deseaban ser encontrados. La devastadora destrucción de su hábitat natural causó que su población se desplomara a un ritmo alarmante. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los esfuerzos de conservación ejemplares, que incluyen el mencionado parque, brindan un resquicio de esperanza para el futuro de esta especie. Cama. Debe ser duro ser el único cama del pueblo, por no hablar del único del planeta Tierra. Pero así fue para Rama la cama. Era la única llama camello híbrida conocida, y así había sido durante años hasta que llegaron unos cuantos más de su especie para hacerle compañía en el centro de reproducción de camellos de Dubái. Queda por ver si es moralmente cuestionable empezar a manipular y mezclar razas de animales con fines exclusivamente humanos. Desde luego, es algo que la gente lleva siglos haciendo con razas de caballos y ganado, además de perros y similares. Así que crear una llama camello que reúna las características más útiles de cada especie no es tan diferente, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Cama? Bueno, se cría a partir de un camello macho y una llama hembra. Al parecer no funciona al revés. El objetivo es conseguir que el largo pelaje de la llama y las fuertes patas preparadas para el desierto del camello sean un término medio con el resto de sus rasgos, aunque ambos son famosos por escupir, lo que no suena tan prometedor. Gib. En un giro inusual de los acontecimientos, una oveja y una cabra podrían aparearse con éxito y crear un híbrido súper raro de oveja y cabra, o el absurdamente llamado Gib. ¿En serio? Tiene que ser una broma. A pesar de que estas dos especies parecen muy similares y a menudo comparten los mismos hábitos domésticos, en realidad son genéticamente incompatibles la mayoría de las veces. Las cabras tienen 60 cromosomas y las ovejas 54. Por eso es difícil que estos animales tengan descendencia que supere la fase embrionaria, debido a los problemas genéticos que puede acarrear esta incompatibilidad. Por eso, cuando nace un bebé híbrido sano, es bastante raro. En 2014, nació uno de estos combos especiales en una granja de la República de Irlanda. El pequeño Gib era tan novedoso
que el granjero llamó a la cadena de televisión para documentar el extraordinario momento. Y fue una escena muy tierna, con la mamá oveja cuidando de su cría como lo haría con una oveja normal y corriente. En efecto, la ovejita tenía un aspecto distinto al de los demás corderos de la granja y además corría más deprisa. Eso sí que es el argumento de una película, Búfalo. Ahora hay un par de opciones para lo que esta criatura híbrida podría estar hecho de. Una abeja y un búfalo tal vez. Aunque eso es lo que dice el nombre, parece una locura. Así que probablemente no sea un enorme búfalo volador con un aguijón. No, no lo es. Aburridamente, es un búfalo cruzado con una vaca. Y el nombre se debe a la combinación de ganado doméstico y búfalos criados para producir sabrosa carne de vacuno. Eso apesta para el viejo y triste búfalo. Parece que no tiene ninguna oportunidad la pobre criatura. Y hay algo perverso en ponerle a un animal el nombre de la cena en la que se va a convertir. ¿O estoy siendo demasiado sensible? La idea general es que estos animales se han desarrollado a partir de una mezcla embriagadora de una hembra de bisonte americano y un toro domesticado. ¿El resultado? La carne de bisonte es realmente sabrosa y magra, pero el animal es más dócil y menos amenazador de lo que sería un bisonte completo. Al parecer, la cantidad habitual de bisonte en la receta es del 38% y el resto es el de una vaca doméstica. Nadie sabe cómo se consigue esta combinación matemática, pero imagino que es poco digno para todas las partes implicadas si la combinación de una especie tiene un 50% o más de bisonte que de catalo, aunque no creo que les importe mucho cómo se les llame, porque a todos se les ha sacado su bravura. El busardo de Corey. Es el ave voladora más grande de África y pertenece a la familia de los busardos. Es un omnívoro oportunista que habita en el suelo. Los machos de busardo Corey son mucho más pesados que las hembras y se aparean con varias hembras sin participar en la crianza de las crías. Crean nidos en huecos poco profundos en el suelo, a menudo camuflados con objetos cercanos. El busardo de Corey tiene una coloración críptica de grises y marrones con dibujos blancos y negros. El macho tiene la cresta negra, mientras que la de la hembra es menos negra. Sus plumas pueden parecer rosáceas debido a las porfirinas sensibles a la luz. El chotacabras tiene la cabeza grande, las patas largas y los ojos amarillos. Las hembras son más pequeñas y tienen las patas y el cuello más delgados. Los juveniles se parecen a las hembras, pero son más marrones y tienen más manchas. Los machos de Corey Bustard tienen una longitud que oscila entre 105 y 135 centímetros. Envergadura de 230 a 275 centímetros. El busardo coreico se encuentra comúnmente en todo el sur de África, excepto en zonas densamente arboladas. Habita en zonas abiertas y cubiertas de hierba con suelo arenoso, a menudo cerca de grupos aislados de árboles o arbustos, como llanuras, mesetas áridas, sabanas y semidesiertos. Se alimentan hurgando lentamente en el suelo con el pico. Son especialmente activos durante las primeras y las últimas horas del día. Las abutardas corey son omnívoras, alimentándose de insectos, pequeños vertebrados, vegetación y goma de acacia. Beben agua succionándola. Su reproducción, ligada a las precipitaciones, puede ser escasa en años secos. Los machos atraen a las hembras con impresionantes rituales de cortejo. Las hembras ponen huevos en huecos del suelo y los incuban solas. Los pollos, precoces, siguen a su madre al nacer. Las jóvenes maduran a los 3-4 años. Su esperanza de vida en cautividad puede alcanzar hasta 28 años. Cigüeña maribú. La cigüeña maribú, una ave zancuda de gran tamaño de la familia de las cigüeñas Caiconidae, es originaria del África subsahariana. Prospera en diversos hábitats, como humedales, regiones áridas y cerca de asentamientos humanos, sobre todo vertederos. Por su aspecto distintivo, caracterizado por alas en forma de manto, patas blancas y delgadas y una masa blanca en forma de pelo, a menudo se le llama el ave enterradora. Impresionantemente grande, la cigüeña maribú mide unos 152 centímetros de altura, pesa unos 9 y tiene una envergadura de unos 3,7 metros. Es la mayor entre las especies de aves vivas y tiene un estilo de vuelo único, retrayendo el cuello como una garza.
Tiene la cabeza y el cuello desnudos, el dorso negro, las partes inferiores blancas, un pico enorme y un saco gular rosa en la garganta. Se reproduce principalmente en el África subsahariana, sobre todo en colonias. Durante la estación seca, las hembras ponen de 2 a 3 huevos en nidos construidos con palos y tras unos 30 días de incubación, los huevos eclosionan. Las jóvenes cigüeñas tardan unos 4 años en alcanzar la madurez. Mientras que las cigüeñas maribú cautivas pueden vivir hasta 43 años, su esperanza de vida en libertad es de unos 25 años. Como carroñeras, las cigüeñas maribú se han adaptado a su comportamiento alimentario con una cabeza desnuda y un cuello largo. Al igual que los buitres, consumen principalmente restos de carroña y excrementos, pero son comedores oportunistas y consumen materia animal diversa. Durante la época de cría, se centran en pequeñas presas vivas para la supervivencia de sus polluelos. Además, se sabe que las cigüeñas maribú lavan su comida en agua para mantenerla limpia. El picozapato. El picozapato, también conocido como Baleniceps rex, es un ave de gran tamaño que se encuentra en los humedales de África Oriental. Se reconoce por su aspecto distintivo, a menudo llamado cigüeña con cabeza de ballena debido a su enorme pico. Tiene forma de zapato. Con una altura de hasta 1,5 metros y una envergadura de 2 a 3 metros, se mimetiza bien en su entorno pantanoso con su plumaje gris azulado. El pico ganchudo del picozapato es una herramienta especializada que utiliza para capturar peces, anfibios y ocasionalmente pequeños mamíferos. Estas aves solitarias ocupan territorios de 2 a 4 kilómetros y construyen sus nidos sobre plataformas flotantes de vegetación acuática. Sus nidos, de 1 a 7 metros de ancho, están parcialmente sumergidos. Los picozapato ponen de 1 a 3 huevos blancos que incuban durante aproximadamente un mes. Ambos padres cuidan activamente de los polluelos, siendo la hembra ligeramente más atenta. Las crías salen del nido a los 105 días y ya vuelan con destreza a los 112 días. Tardan 3 años en alcanzar la madurez sexual. El picozapato se enfrenta a retos en términos de comportamiento reproductor y estimación de la población. Debido a su naturaleza esquiva y a sus preferencias de hábitat, está clasificada como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a la pérdida de hábitat, la caza y las perturbaciones humanas. Las iniciativas de conservación y el establecimiento de áreas protegidas pretenden salvaguardar el picozapato y sus hábitats de humedales. El orangután de Sumatra. Puede parecer elemental afirmar que la destrucción de hábitats es la principal causa de que muchas especies animales hayan perdido prácticamente toda su población. No obstante, es una realidad innegable. Los animales, a diferencia de los seres humanos, no tienen la capacidad de recoger sus pertenencias y trasladarse a un nuevo lugar cuando su entorno se vuelve inhóspito. No funciona de esa manera en el reino animal. Los animales establecen un delicado y complejo equilibrio con el entorno que los rodea, un equilibrio que ha sido perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Cuando este equilibrio se ve amenazado, perturbado o destruido por la intervención humana, las especies animales terminan sufriendo las consecuencias más graves. Un claro ejemplo de esto es el orangután de Sumatra, una especie que ha visto su hábitat natural reducido drásticamente debido a la actividad humana y que ahora lucha por su supervivencia. Los bosques de Sumatra se han visto muy afectados a lo largo de los años por la expansión humana, y estos orangutanes han tenido que intentar sobrevivir con cada vez menos espacio para vivir. Sin embargo, la buena noticia es que sabemos que siguen por aquí e incluso han sido captados por cámaras. El gran Argos. El animal que comúnmente se conoce como el gran Argos, a pesar de su nombre, no es una criatura mítica ni una bestia de proporciones colosales. En realidad, este título tan majestuoso pertenece a una especie de faisán. Este faisán, notablemente esquivo, tiene su hábitat en la exótica isla de Borneo, donde si eres afortunado y tienes la paciencia necesaria, podrías tener la oportunidad de encontrar uno. Sin embargo, no te desilusiones si no logras verlo, porque en realidad son extremadamente difíciles de encontrar. De hecho, hay quienes han dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo en buscarlos, y aún así, no han tenido mucha suerte.
Hay un relato de una persona que, a pesar de todos los esfuerzos realizados y la gran cantidad de tiempo invertido, solo ha logrado ver uno de estos faisanes en libertad, y eso sucedió solo una vez. Este faisán no solo es conocido por su esquivez, sino que también tiene un ritual de cortejo especial, perezoso pigmeo de 3 sapos. Los perezosos son muy lentos. Todos los perezosos tienen una naturaleza displicente y han vivido con eso durante mucho tiempo. Sin embargo, a la larga puede perjudicarles, como ocurre con el perezoso pigmeo de 3 dedos. Este animal no solo es una especie de perezoso poco común, sino que además se encuentra en un estado crítico de peligro de extinción. La constante destrucción y fragmentación de su hábitat natural, así como su explotación para la alimentación humana, han llevado a una fuerte disminución de su población. A esto se suman otros factores perjudiciales, como la presencia de depredadores como los gatos salvajes y la falta de una protección legal suficiente y efectiva para el perezoso pigmeo de 3 dedos y sus hábitats. Como resultado de estos factores, a diferencia de muchos otros animales que se encuentran en listas de conservación, los esfuerzos para mantener a esta especie con vida no han sido realmente tan productivos como se esperaría. A todo esto se suma un factor aún más preocupante. Incluso ha habido personas en lugares como Estados Unidos que han intentado comprarlos y venderlos a pesar de su baja población. Glorar bears. A medida que el deshielo del Ártico sigue reduciendo el territorio de los osos polares, estas criaturas que antes vivían en climas muy fríos se alejan cada vez más en busca de alimento. Al mismo tiempo, los osos pardos de Alaska y Canadá se dirigen cada vez más al norte a medida que aumentan las temperaturas en sus hábitats, lo que provoca algunos encuentros inusuales. El Glorar bear, o oso Paisley, como también se le conoce, es el resultado de algunas interacciones adultas entre estas dos grandes especies de osos. En el pasado no se habrían cruzado, pero los tiempos y los climas están cambiando y las barreras entre los osos se están derrumbando. Curiosamente, a veces el mundo natural parece adaptarse ante nuestros ojos. Los osos cultivadores se adaptan mejor al entorno a medida que cambia el clima. Son más capaces de vivir en un clima más cálido que el oso polar y no dependen de la desaparición del hielo marino para cazar, ya que no necesitan una dieta especial de grasa como los osos polares. Los osos pardos tienen una dieta más variada, lo que les hace más adaptables a las condiciones y estaciones cambiantes. Y esta es una de las características que ha desarrollado el Glorar bears, lo que convierte a este animal en una prueba de futuro. Cruce. El hecho de que estas dos especies comiencen a reproducirse en la naturaleza les ofrece a ambas una varna para la supervivencia de su descendencia, aunque esto signifique que los osos polares como especie separada puedan eventualmente dejar de existir. Tigón. Ahora aquí estamos como prometimos en el tigón. Sí, este es el otro tipo de cruce de un tigre y un león, y esta vez es lo que sucede cuando un tigre macho consigue su fin con el león hembra. Al parecer, es mucho menos común que el ya raro tigre, que es el combo opuesto de unidades parentales. ¿Qué sabemos de estos animales tan inusuales? Bueno, estos animales pueden mostrar características de ambos progenitores, como hemos visto en otras especies híbridas. Pueden tener las manchas de la leona y las rayas del tigre, lo que les da un aspecto muy elegante. Los tigres no son tan grandes como sus hermanos los tigres. Sin embargo, mantienen un tamaño relativo acorde con su herencia leonina. Aunque se cree que este cruce es pequeño, su tamaño está limitado por los genes de su madre, en lugar de ser gigantesco como un tigre. Actualmente hay un puñado de taiwaneses en cautividad en Estados Unidos y pueden verse ocasionalmente en centros de grandes felinos y zoológicos en general, aunque la cría de este tipo de animales es bastante poco ética. Hay algunos zoológicos en China que se sabe que realizan deliberadamente este tipo de cruces, pero en realidad es bastante espeluznante. Es muy poco probable que estas dos especies procreen juntas en circunstancias normales. Los taiwaneses nunca se dan en la naturaleza debido a sus diferentes hábitats y al hecho de que no salen a larga distancia. Es algo difícil de conseguir y los grandes felinos no tienen la dedicación que se requiere por cable o la conexión Wi-Fi. Equidna de hocico largo. Ahora es el momento de abordar el fascinante tema del equidna de pico largo, una criatura que merece nuestra atención por una razón muy sencilla y sorprendente.
Durante mucho tiempo, la comunidad científica y la población en general asumieron que este animal había desaparecido de la faz de la Tierra, creyendo que estaba extinto. Sin embargo, algo increíblemente emocionante ocurrió en noviembre de 2023. En un giro inesperado de los eventos, este animal, que se pensaba había desaparecido hace eones, fue descubierto de nuevo. Así es, alguien logró capturar una imagen de uno de estos seres en su lente. Durante una expedición en Indonesia, investigadores de Oxford grabaron brevemente al raro equidna de pico largo, conocido como fósil viviente. Este hallazgo, que resalta la diversidad de vida y proporciona esperanza a los conservacionistas, nos recuerda que nuestro planeta aún oculta secretos y nos motiva a proteger la vida silvestre. El pez mano manchado. Como les he mostrado, hay numerosas maneras en que un animal puede llegar a estar en peligro de extinción. Pero para el handfish manchado, se convirtió en peligro de extinción en parte debido a cómo su vida simplemente va. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, solo vive en fondos arenosos de zonas acuáticas y solo a una profundidad específica. Por lo tanto, cuando esos lugares, que eran su hogar, empezaron a sufrir el impacto negativo de la expansión humana, la grave contaminación y la invasión de depredadores, no tenía precisamente una gran cantidad de opciones o mucho margen de maniobra para adaptarse a nuevas condiciones. Adicionalmente, su presencia se limita a una única ubicación dentro del vasto territorio de Australia. Esto significa que, si algo perjudicial le ocurre a esa población específica, puede resultar en el contagio a todas las demás poblaciones existentes. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió. Como resultado de esta serie de eventos desfavorables, ahora se encuentra en una situación de peligro crítico, luchando por su supervivencia. Zubrones. Los zubrones son básicamente como una versión polaca del búfalo americano que conocimos antes en nuestra visita relámpago a los extraños y maravillosos cruces de razas. Este animal híbrido se desarrolló allá por 1847, pero no se consideró realmente un gran cambio hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando el zubrano se consideró seriamente como sustituto del ganado doméstico. El zubrón es una mezcla de bisonte europeo y ganado doméstico. Se descubrió que esta maravillosa criatura era un animal mucho más duro que sus antepasados, más resistente a las enfermedades y más fuerte que el ganado doméstico gracias a su carne de bisonte, y también más sabroso gracias a su carne de vaca, la mezcla aparentemente perfecta. La experimentación se prolongó hasta el siglo XX, en busca de la mejor combinación para optimizar el negocio vaca-bisonte. Pero había un montón de obstáculos complicados en las dificultades generales de la era soviética, y finalmente, la búsqueda del Zenit Zubrons sería abandonada, aunque abundan los rumores de que un nuevo programa de cría puede estar en marcha en un lugar secreto. Cerdo Edad de Hierro. Ahora usted puede estar preguntándose cuáles son las motivaciones para la resurrección de un cerdo que vivió alrededor de 10.000 a.C., y francamente, la mente simplemente se aturde. Pero hay un grupo de granjeros británicos que decidieron que esto era algo que les ponía las pilas, y se pusieron a juguetear con un cerdo contemporáneo y un jabalí. Para construir la aproximación a un cerdo de la Edad de Hierro, utilizaron un cerdo Tamworth, que es una raza rara que tiene sus raíces en Irlanda, y un jabalí europeo. La idea general es que el cerdo resultante se parezca un poco a estos cerdos de la Edad de Hierro. Se cree que tienen rayas, como los jabalíes cuando son jóvenes, y pueden ser bastante agresivos, aunque se puede imaginar que todo el apareamiento con cerdos domésticos y demás podría hacerlos un poco cruzados. El propósito de todo este cosquilleo genético del cerdo es obtener una carne sabrosa. Por supuesto, ¿por qué si no lo harías? Aunque el cerdo resultante no es más que una versión bastante parecida del cerdo de la Edad de Hierro, debido a que esta criatura en concreto es muy conspicuamente alargada, se podría afirmar que el híbrido es una especie de cerdito en el medio que compromete a una abeja asesina africanizada. A veces ocurren accidentes, simplemente no se pueden evitar. Pero a veces esos accidentes resultan en un clan asesino de abejas asesinas que se reproducen a sí mismas y luego escapan de su cautiverio para amenazar a todo un continente. Así que algunos accidentes son mayores que otros. La tortuga gigante de caparazón blando de Yangtze.
otra especie en peligro crítico de extinción. Pero trágicamente, esta es una criatura que es tan baja en población, nadie puede decir honestamente si va a sobrevivir o no. Estoy hablando de la tortuga gigante de caparazón blando de Yangtze, y según los registros oficiales, en el último recuento, solo quedan 4 de estas tortugas en todo el mundo. Eso no es mucho. La buena noticia en este escenario es que, si se logran condiciones favorables para la reproducción, una sola tortuga gigante de caparazón blando tiene la capacidad de producir hasta 100 huevos, lo que puede dar un impulso significativo a su población. Sin embargo, se enfrenta a un gran desafío. La hembra ha intentado reproducirse con otros machos en el pasado, a pesar de ciertos esfuerzos de conservación y cuidados intensivos, y desafortunadamente no ha habido éxito. El panorama actual nos lleva a preguntar, ¿puede cambiar en el futuro? Sí, absolutamente. La ciencia siempre puede sorprendernos, pero no podemos ignorar la realidad. Con solo 4 individuos restantes, la situación es alarmante. Si la única hembra muere, la especie estaría en grave peligro de extinción sin intervención o milagro. El tamarindo león dorado. Dada la naturaleza más bien trágica de esa historia, ¿qué tal algo un poco más edificante? Ahora vamos a hablar del tamarindo león dorado, que es una especie especial de mono de la que tenemos una actualización positiva. En los últimos 6 meses, la población de este mono era tan baja que apenas llegaba a los 200 ejemplares. A partir de los años 70 del pasado siglo, se comenzaron a realizar esfuerzos concertados para ayudar a estos monos a recuperarse de las amenazas que enfrentaban. No fue una tarea sencilla. En su camino hacia la recuperación, los monos tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos, incluyendo un devastador brote de fiebre amarilla. A pesar de estos obstáculos, en el año 2023 se observó un notable incremento en su población, la cual ascendió a unos impresionantes 4.800 ejemplares. Si bien es importante destacar que este aumento en su población no significa que estos monos estén fuera de peligro, ya que aún están catalogados como especies en peligro de extinción, es ciertamente un motivo de celebración. La abeja asesina africanizada. Es un tipo de abeja resultante del apareamiento de abejas de Sudáfrica con abejas brasileñas en la década de 1950. Fue un accidente, y las crías de abeja que crearon consiguieron escapar del entorno de cuarentena en el que fueron concebidas y arrasaron todo el continente americano. Los enjambres de estas novatas, muy hostiles y agresivas, se extendieron por Centroamérica y Sudamérica hasta llegar a California en la década de 1980 y posteriormente a Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México. Son famosos por su ira y se sabe que persiguen a la gente si se excitan demasiado. Así que no te metas en sus colmenas. No hay necesidad de probar cómo consiguieron su título de abejas asesinas, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Una combinación de sorpresas y accidentes, junto con un puñado de intervenciones humanas que han creado algunos de los animales más inusuales de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video.